se ha suscitado una polémica en torno a un decreto que ha firmado el presidente y parece ser que las cosas no están muy claras. En función de esto nos gustaría que usted nos explique bien de qué se trata, porque hay posturas a favor y en contra. Y muchas veces no se sabe si se está a favor con el real conocimiento de lo que se tiene que tener y a veces en contra por el mismo motivo. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Primero vamos a intentar desmitificar muchas de las cuestiones que se han planteado, que creo que generan una zozobra, que si fueran ciertas también me la generaría a mí. Está absolutamente prohibido que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Está prohibido por las leyes que están vigentes. Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior, Ley de Inteligencia. Por otra parte, leyes que fueron sancionadas con un altísimo consenso, el más alto de ese momento de la democracia, así que cuando fueron hechas. Por lo tanto, desmiento totalmente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. ¿De qué se trata el decreto ahora? Porque, digamos, todo esto fue una polémica más mediática que de otras características. De hecho, muchos dirigentes demostraron tener una importante capacidad de anticipación, inclusive hasta de adivinación, porque opinaron en forma tajante antes que fueran publicados los decretos, o el decreto. ¿De qué se trata? En realidad vuelve a la esencia fijada en la ley. El decreto reglamentario de la Ley de Defensa que existía, hecho por Kirchner y Garré, había generado modificaciones o limitaciones a lo que estaba establecido por la ley que no estaban contempladas. Ejemplo, la ley dice que las Fuerzas Armadas pueden intervenir ante un caso de agresión externa. Punto, no dice más nada. El decreto reglamentario de Kirchner-Garré lo que establecía era que esa agresión externa debía provenir de un ejército regular de una potencia extranjera. Eso, que pareciera que fuera lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque limita un aspecto central de lo que es la política de defensa nacional de cualquier país del mundo, que tiene que ver con el ciberespacio. Hoy es más letal un ataque cibernético a una base de datos del sistema financiero, un ataque al software que maneja el sistema eléctrico nacional o al sistema nuclear, que un bombardeo convencional de lo que estábamos acostumbrados a ver en la guerra convencional. Digo, es mucho más, generaría mucho más daño que ese tipo de ataque convencional. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas se tienen que preparar, se tienen que adiestrar y hay que adquirir equipamiento para que puedan realizar la tarea de la ciberdefensa del país. De hecho, hay hasta conversaciones para intentar armar ciberdefensa conjunta con países limítrofes, como es el caso de Chile, por ejemplo. Digo, ¿qué otra cosa plantea el decreto? Algo que ya se venía haciendo, pero que en teoría estaba prohibido por el decreto de Kirchner-Garré, y que lo habían hecho durante el gobierno kirchnerista. Digo, que es el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a fuerzas de seguridad. ¿Qué es el apoyo logístico? Es transporte, es préstamo de equipamiento o puesta a disposición de equipamiento, es aeronaves, es camiones. Bueno, eso es apoyo logístico, es distribuir hacer un despliegue territorial del ejército que sirva en forma disuasiva porque está ocupando los pedazos de frontera seca que tenemos en la frontera norte, para que la gente de esa manera se dirija a los pasos fronterizos que están custodiados por gendarmería o prefectura como corresponde. Digo, se trata de eso, el apoyo logístico. De hecho, durante el último gobierno del kirchnerismo se realizó el escudo norte con el despliegue del operativo Fortín 2, por ejemplo, que en realidad estaba estableciendo apoyo logístico de la Fuerza Armada a la Fuerza de Seguridad. Esto estaba permitido por la ley, ya de la década del 80 del siglo pasado, por lo tanto no es un elemento nuevo. El otro elemento que está en el decreto, que es otro de los artículos, es una interpretación del artículo 31 de la Ley de Defensa. El artículo 31 de la Ley de Defensa decía que los objetivos estratégicos a la política de defensa nacional. ¿Qué es un objetivo estratégico? Una represa, la central nuclear de Atucha, Embalse, el centro atómico de Bariloche, digo para mencionar algunos objetivos estratégicos que pueden estar claramente definidos en esta cuestión. La ley lo que decía era que el sistema de defensa nacional, y particularmente establecía que la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina iban a ser los encargados de la custodia y vigilancia. Ahora, del año 1988 hasta la fecha, ¿qué pasó? Gendarmería y Prefectura pasaron a depender del Ministerio de Seguridad, dejaron de depender orgánica y funcionalmente del Ministerio de Defensa.
Lo que hace el decreto es agregar a las Fuerzas Armadas, a Prefectura y a Gendarmería para la custodia de esos objetivos estratégicos, en la medida que va a haber un decreto del presidente que define cuáles son esos objetivos estratégicos, y de acuerdo a la capacitación y asignación específica que corresponda, lo custodiará o Gendarmería, o Prefectura, o eventualmente las Fuerzas Armadas. Respecto de lo que está diciendo, existe una suspicacia de parte de gente del movimiento obrero que, por allí la pregunta gira en torno a que, Fernández, usted es una autoridad, digamos, de la Comisión de Defensa. La pregunta es obligada. ¿Por qué alrededor de Vaca Muerta, o sea, las Fuerzas Armadas o tal vez el pueblo oleaginoso? Si bien se va a definir, el presidente tiene que definir cuáles son esos objetivos. Se habló y se dijo de que iba a ser a la zona de fronteras, que tenía que ver esto con un apoyo logístico en temas vinculados con el narcotráfico. Ahora, si las unidades de gendarmería son retiradas y se deja de ejército, ¿cuál sería la logística? Porque la logística es una suerte de apoyo y no una intervención directa e inmediata, accionando directamente las Fuerzas Armadas, porque también hay militares que han salido a decir de que no están preparados para combatir ese tipo de delitos, o sea, el narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted? O sea, esta información no la tenemos. ¿Qué es lo que nos puede decir? A ver, primera definición, vamos de lo más grueso a lo más finito, digamos. La primera gran definición: yo no creo en una militarización de la guerra contra el narcotráfico, porque no ha dado resultado en ningún lugar del mundo. Ahora, sería necio si el país, si el Estado no utilizara todos los medios que tiene a su alcance para combatir el narcotráfico. Es mucho más importante para el combate al narcotráfico que el Congreso sancione una ley de extinción de dominio y ataquemos el patrimonio de los narcotraficantes, en donde el Estado pareciera que estuviera más preparado para saber si depositó 10.000 pesos más que os quiero de acá a la vuelta y tiene que cambiar de categoría de monotributo, que los millones de dólares que tienen invertidos los narcotraficantes en la Argentina, en los grandes countries de acá de Gran Buenos Aires. Digo, la realidad es que no es con la militarización que vamos a resolver el problema del narcotráfico. Lo que no quiere decir que no utilicemos todas las herramientas. Esta es una herramienta más, es un pedacito en la enorme lucha que hay que hacer, porque somos uno de los principales exportadores de cocaína a Europa, por ejemplo. O sea, pero Gendarmería no se retire de frontera. No, en absoluto. Digamos, lo que estamos hablando es de apoyo logístico por parte. Estamos hablando de un despliegue de 500 hombres en este año y que va a llegar en el máximo nivel a 3.000. Digo, 4.500 fueron desplazados en el escudo norte hace años, hace 2 años. Digo, no estamos hablando de una cosa que la gente lo va a ver, digamos. Estamos hablando de cuestiones estratégicas que tienen que ver con una nueva mirada del despliegue de las Fuerzas Armadas. Objetivo estratégico, para ir más abajo todavía. Digo, desde la época de Perón ya había definido objetivos estratégicos y asignaba a las Fuerzas Armadas su custodia. Digo, no es un hecho nuevo en el país. Yo comprendo que muchos en su imaginación se hagan una película y crean que están viendo el canal Volver y entonces van a ver de vuelta al ejército en la calle, custodiando no sé qué corno, investigando no sé qué cosa. Bueno, pero eso es delirio de alguno que quiere que vuelva a esa época, digamos. Nosotros no tenemos ninguna voluntad, digamos. Yo sería el primero en pelear contra una cuestión de esas características. Digo, me parece un disparate, no está ni en la voluntad política del gobierno. Yo lo he hablado con el ministro de Defensa, lo he hablado con las máximas autoridades, no está en la voluntad política del gobierno avanzar en una cuestión de esas características, ni está permitido por la ley. A ver, la ley prohíbe expresamente, por lo tanto, quien diera una orden de esas características estaría siendo pasible de las sanciones que corresponden. O sea que no habría que preocuparse respecto de que los trabajadores del petróleo sean de alguna forma reprimidos por el ejército. No, de ninguna manera, digamos, eso es una locura. Las Fuerzas Armadas no están preparadas, ni además tienen, digo, yo he hablado también con integrantes de las Fuerzas Armadas, ni tienen el más mínimo interés de involucrarse en una cuestión de esas características. Están preparadas para otra cosa, tienen que ser utilizadas para otra cosa y no van a intervenir en las cuestiones que tengan que ver con el conflicto social, digamos. Me parece que eso marcha por otro carril. Uno puede ver digo, el pelo en la leche siempre, digamos, podemos buscarle la vuelta y hacer cualquier tipo de interpretación. Lo que está escrito, y desafío a cualquiera, digo, hoy podemos tener acceso todos a lo que estoy hablando, digo, podemos acceder a internet,
acceder al boletín oficial y leer textualmente el decreto reglamentario que se ha sancionado, leer todas las directivas de política de defensa nacional. Hoy se puede hacer. Por lo tanto, digamos, desafío a cualquiera que encuentre una coma, una letra relacionada con esta mirada. Diputado, usted también compartió con Edgardo Buscaglia, una serie de exposiciones en donde allí el especialista habló sobre el tema de narcotráfico, financiamiento de campañas, XX. Una de las cosas que ayer dijo por CNN es que él le preocupaba que Argentina pueda llegar a querer combatir el narcotráfico con un estilo de mexicanización, es decir, incorporar las Fuerzas Armadas a reprimir el delito en las calles y en cualquier lugar del país. ¿Esto es un temor infundado de Buscaglia? Sí, es un temor infundado, no está en la voluntad del gobierno ni las máximas autoridades del Ministerio de Defensa que las Fuerzas Armadas intervengan de esa manera en el combate al narcotráfico. Yo digo, sentido común. ¿Qué debemos hacer los argentinos? Tenemos radares que tienen las Fuerzas Armadas. Debemos comprar nuevos radares para que trabaje Gendarmería. Tenemos aeronaves que tienen la Fuerza Aérea que pueden ser utilizadas en el combate contra el narcotráfico, los Pampa o los Pucará, aviones que pueden intervenir frente a aviones de bajo porte, que son los que se utilizan para introducir droga en la Argentina. ¿Qué debemos hacer? Comprar nuevos aviones y fabricar nuevos Pucará, nuevos Pampa. Altera el sentido común. Lo que estamos planteando es utilizar los elementos del Estado, que hoy tienen una división, si usted quiere, desde el punto de vista administrativo, y que esa división está planteada por la ley, y la ley nos facilita o nos posibilita que utilicemos ese tipo de elementos en apoyo a las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que hacer la tarea de trinchera. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Visto esta necesidad, digamos, esta situación que usted nos plantea, y en torno al temor que ha generado, porque hay versiones que son encontradas, y la gente la escucha, ¿es necesario que el presidente aclare que esto no va a ser así? Se lo pregunto porque por allí evitaría suspicacias en cuanto a todo lo que está circulando. Una vez que definan los objetivos estratégicos, ¿usted los conoce? ¿Sabe cuáles son esos objetivos a definir por el Ejecutivo? Todavía no están definidos. Lo que está haciendo la reglamentación es habilitar a que eso suceda. Por lo tanto, digamos, es un paso posterior. El decreto fue publicado en el día de ayer, no sé, digamos, la memoria me falla a esta altura, pero digamos, a ver, si tiene que aclarar, yo creo que ya el gobierno ya ha aclarado, digamos, lo que pasa es que hay gente que sigue insistiendo, digamos. La realidad es que el gobierno ha sido absolutamente claro. Yo me he visto declaraciones en donde han planteado, no sé, me recuerdo el senador Pino Solana, yo no sé de qué se trata, pero me opongo. No, está bien, está en su legítimo derecho, pero no sabe de qué se trata, digamos, lo aclara. Me parece que quien lea, y lea objetivamente, se va a dar cuenta de que no hay ningún cambio de fondo en esta cuestión. El presidente dijo que las Fuerzas Armadas iban a colaborar con las fuerzas de seguridad, y a partir de allí se ha generado toda una serie de interpretaciones. Ahora, convengamos que son interpretaciones con una gran imaginación. Yo podría, con esa misma imaginación, imaginar otras cosas. En derecho lo que plantean es que quien alega prueba, porque yo no puedo salir a demostrar que soy inocente. En realidad me tienen que probar que soy culpable. No hay voluntad, no hay planteo, no hay nada, no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna sola letra escrita en el sentido, y bueno, la respuesta la va a dar el tiempo. Otra de las cuestiones que se plantea es por qué no se debate esto en el Congreso. Porque para poner todas las cartas arriba de la mesa. ¿Cuándo se debatió el decreto de Kirchner y Garré en el Congreso de la Nación? Porque es una facultad propia del Ejecutivo la reglamentación de las leyes. Sí tiene que debatir el Congreso lo que es modificaciones de la ley. De hecho, hay un planteo en la Directiva de Política de Defensa Nacional que es la sanción de una nueva ley de personal militar. Y eso tiene que ver con un nuevo esquema de funcionamiento de la relación entre el Estado y sus militares. Ustedes piensen que de acuerdo a la legislación que nosotros tenemos vigente, hoy un talabartero hace una carrera militar, un herrero hace una carrera militar porque era el que ponía las herraduras en los caballos cuando existía la caballería. Los médicos tienen una carrera militar.
Bueno, la realidad es que la carrera militar debería referirse específicamente a la cuestión profesional de militar, como tienen todos los países del mundo, y tener servicios tercerizados o conexos que fueran contratados con el grado de flexibilidad que requiere este tipo de servicios anexos. Bueno, eso son lo que tiene que debatir sí el Parlamento y eso sí se va a plantear. Ya la última, diputado, es decir, la letra de la ley impide pensar en que puede haber alguna suerte de desviacionismo, al menos solo en caso que se trate de un delito, porque no está normado que esté permitido más que lo que usted dice. A ver, lo que está permitido es, que puede haber desvíos, digamos, lo vivimos también recientemente. Este consenso democrático fue alterado cuando se lo designa Milani como jefe del ejército y su primera declaración es que va a poner las Fuerzas Armadas al servicio del proyecto nacional y popular, teóricamente, que estaba en el ejercicio del gobierno, o haciendo inteligencia militar desde el punto de vista interno, investigando opositores. Bueno, que si hay desvíos, obviamente que puede haber, lo que está es el sistema correspondiente para que esos desvíos se corrijan. No hay voluntad política, hay una voluntad de cambio en serio respecto a este tipo de cuestiones y me parece que todo lo que está planteado para volver al espíritu del consenso democrático que se había generado con la sanción de la Ley de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia. Hay que desechar, digamos, esta idea de que tal vez se ha pensado esto como para reprimir los conflictos sociales. Totalmente descartado, no hay voluntad política para eso, no hay intención, y además, estamos en pleno funcionamiento democrático, hay conflictos por doquier, se manifiestan libremente en la calle de Buenos Aires, es el primer lugar en donde esto se ve y esto funciona como funciona un sistema democrático.